a todos. Gracias por acompañarnos en otro de nuestros webinars. El día de hoy vamos a hablar del producto Click Analytics Platform, que es otro producto del portafolio de Click. Antes de eso, me gustaría que platicáramos un poco sobre ClickSense, sobre las capacidades que tienen de Embedded Analytics, platicar un poco también sobre este concepto y cómo es que Click lo resuelve con las herramientas que vienen de manera nativa. Empecemos hablando entonces sobre ClickSense. ClickSense es una plataforma de Business Intelligence que ya sabemos que nos ayuda a integrar múltiples fuentes. Está orientado al autoservicio, es una herramienta de última generación y soporta una amplia gama de usuarios, desde los que son muy técnicos, que consumen script, hasta los que no tienen ningún skill técnico y son del tipo analista, pero que van a poder construir igual sus propios gráficos mediante las opciones autoservicio que tiene ClickSense. También ClickSense nos ayuda a cubrir múltiples casos de uso, desde dashboards muy avanzados en cuanto a visualización, muy coloridos, hasta dashboards o reportes que simplemente son tablas, pero que la complejidad no radica en el diseño, sino en las reglas de negocio y en su automatización. También con ClickSense podemos ingresar a nuestros tableros desde nuestro equipo desktop o desde nuestras tablets, desde nuestros smartphones. Sin ningún problema se va a adaptar gracias a su diseño responsivo. Estas son algunas de las características que hacen a ClickSense una herramienta líder en el Business Intelligence, desde el modelo asociativo que nos ayuda a integrar múltiples fuentes, a el descubrimiento de nuestros datos, al dinamismo y cálculos al vuelo que se van haciendo conforme vamos haciendo selecciones, que a diferencia de otras herramientas que para consultarlas pues necesitamos utilizar queries, que además necesitamos skills técnicos para construir estos queries, sino que aquí con ClickSense simplemente vamos a filtrar y a ver las posibles relaciones y las no relaciones que existen con nuestros datos. Una vez que tenemos construido el modelo asociativo, que puede venir de múltiples fuentes, los usuarios van a poder utilizar los datos o las reglas de negocio que ya estén consolidadas dentro de ClickSense. Cuando nosotros hablamos de estas reglas de negocio, pues nos referimos también a la librería maestra de dimensiones, de métricas, de visualizaciones, que van a ayudar a los usuarios que van empezando con esta plataforma a construir sus propios dashboards a partir de arrastrar y soltar tanto reglas de negocio como las visualizaciones o gráficos que tiene ClickSense de manera nativa, sin necesidad de ingresar una sola línea de código. También esta librería maestra nos va a ayudar a tener nuestros datos gobernados, que todos lleguemos a las mismas cifras, y en algún momento si esta regla ha de cambiar, pues va a ser de una forma muy, muy segura y totalmente escalable poder utilizar este tipo de librerías. También cuando nuestros usuarios pues no tienen mucho conocimiento, no saben cómo empezar con los datos, podemos hacer uso del motor cognitivo que mediante tecnologías como inteligencia aumentada y machine learning van a empezar a darnos sugerencias de los tipos de análisis y visualizaciones que se pueden hacer con los datos que ya tenemos dentro de ClickSense. Aquí cabe resaltar que estas tecnologías son para uso de ClickSense. El motor cognitivo las utiliza para darnos mejores y más recomendaciones. No confundamos pensando que Machine Learning e inteligencia aumentada es una función que nos puede dar ClickSense sobre nuestros datos o proporcionar algoritmos. Hay que tener bien en claro esta parte, sino que la ocupa internamente. También sabemos que ClickSense es una herramienta que es muy flexible, la podemos tener on-premise, en la nube o incluso también adquirir sus versiones SaaS. Ya platicaremos un poco de las funcionalidades que también son compatibles con SaaS, de la que vamos a hablar en este webinar. Para la parte de APIs estándar y abiertas y kit de herramientas para desarrolladores, vamos a platicar más adelante cómo se aplican, pero en general es para expandir algunas de las funcionalidades, de poder personalizar más las visualizaciones o incluso darles un giro completo de lo que actualmente o de manera nativa se tiene con ClickSense. Entonces, platiquemos qué es Embedded Analytics. Embedded Analytics es
digamos, tenerlos analíticos en donde no los esperábamos o en algo que usamos día a día. Partamos de un ejemplo muy básico. Nosotros tenemos nuestros smartphones y cuando estamos verificando cuáles son nuestras fotos o nuestros archivos, los que tenemos ahí embebidos, hay algunos dispositivos que nos muestran un KPI o un pequeño gráfico de pie que nos dice, bueno, ¿sabes qué? Estás viendo todos tus archivos, pero nada más te aviso que tienes cierta cantidad de memoria disponible. Aquí empezamos a hacernos preguntas. Bueno, si yo tengo o cuento con estas fotografías, estos archivos, ¿qué es lo que me está ocupando, lo que me está consumiendo la memoria? Usualmente podemos desde esos KPIs pequeñitos que no esperábamos, picarles y nos van a desplegar el consolidado de, bueno, ¿sabes qué? Tienes el 90% de tu memoria ocupada, pero de esta tal porcentaje corresponde a videos, tal a imágenes, tantos archivos, tantos al caché, a las aplicaciones, etcétera. Y desde aquí nosotros ya empezar a preguntarnos, bueno, creo que esto no lo necesito, puedo empezar a limpiar los archivos o mi memoria, la capacidad desde estas pequeñas, estos pequeños insights que por sí solos, pues el dispositivo nos va dando. Esta parte mágica de poder empezar a tomar decisiones a partir de un analítico que no esperábamos o que no estaba en algo que nosotros solicitamos, es lo que es Embedded Analytics o analítica embebida. Click lo define como la fuerza para aumentar el uso y la adopción de la analítica por parte de la organización en general. Para lograr una capacidad competitiva y mejorar la toma de acciones, algunas organizaciones están dedicadas o están buscando que estos analíticos se puedan encontrar no solo en un dashboard. Es a veces confuso tener varias plataformas, una para la captura de oportunidades, una para la facturación, otra es mi catálogo de clientes, etcétera. Y aparte tengo que consumir lo que tengo en mi dashboard ClickSense. Puede resultar a veces un poco complicado, un poco tardado o simplemente no me da el tiempo de ir a consultar mi tablero de ClickSense. Entonces, lo recomendable es que yo lo tenga en lo que yo uso comúnmente, en mi flujo de trabajo o en el servicio que estoy utilizando, para que desde ahí pueda yo tomar decisiones sin necesidad de estarme moviendo de una página a otra. Es más o menos lo que se quiere resolver con la analítica embebida. Proporcionar información en el contexto, meter lo de RH, los analíticos de RH en mi portal de empleados, en mi CRM, etcétera, donde me haga sentido y donde me pueda proporcionar un valor adicional. ¿Cómo resuelve Click esta información? Ya les comentaba yo, bueno, tenemos nuestros CRMs y del otro lado tenemos nuestro dashboard de ClickSense en su respectivo servidor, pero ¿cómo ClickSense lo puedo embeber en un lugar donde me sea más familiar o donde me sea más útil? ClickSense hace uso de tecnologías como los mashups, pero también me gustaría platicarles un poco sobre las extensiones y los widgets. Las extensiones, como su nombre lo dice, son extensiones o ampliaciones sobre las capacidades de visualización que podemos obtener con ClickSense. Seguramente nos hemos topado con los casos en los que hay un gráfico o una tabla de ClickSense que necesitamos que tenga cierto tipo de letra, cierto tipo de encabezado, que no sé, una tabla PNL que tiene igual cierto formato, y esto con las capacidades nativas de ClickSense, pues no lo logro, no lo termino de consolidar. Esto debido a que ClickSense, por ser autoservicio y además estar orientado al diseño responsivo, que lo podamos consumir en cualquier lado, espera que en poco tiempo podamos conseguir un dashboard que sea visualmente agradable y que nos dé todos los analíticos que necesitamos. Sin embargo, no nos quedemos solo con eso. Las extensiones nos permiten ingresar nuevos gráficos que cumplan con todas esas capacidades o características adicionales. Las extensiones las podemos obtener desde portales libres. Les voy al final a pasar los links de algunos de estos portales. Podemos desarrollarlas nosotros mismos mediante desarrollo o código web, o también acercarnos a un proveedor de extensiones como Bizleaf, que nos permita obtener este tipo de visualizaciones que son sumamente personalizables. Los widgets, por otro lado,
son prácticamente lo mismo que una extensión, pero ellos no cumplen una función de analítico en sí, sino más bien cumplen algunas funciones en específico, como por ejemplo agregar algún botón que me ayude a recargar mi aplicación en ese momento, o agregar una línea que divida cierta zona de una hoja, algún contenedor, etcétera. Estas funciones también se utilizaban como extensiones, pero su nombre era widgets. Con los recientes releases de ClickSense se han ido incorporando estas funciones que anteriormente se utilizaban con widgets, y por eso los widgets van a dejar de estar disponibles aproximadamente en agosto de 2021 con los releases que surjan por esas fechas. Entonces, estemos atentos para ver cómo reemplazar estos widgets en caso de que los tengamos en nuestras implementaciones. Pero bueno, eso sería como nosotros dentro de ClickSense podemos mejorar las visualizaciones. Pero ahora lo que platicábamos de cómo puedo lo que tengo en ClickSense llevarlo a otro lado, esto se logra gracias a los mashups. Los mashups no son más que una página web o una aplicación web que va a utilizar el contenido que tenemos en nuestros gráficos de ClickSense. Para todo esto también vamos a necesitar tener cierto skill en JavaScript, en HTML, en CSS y en Require.js. Vamos a ver más adelante algunas de las opciones que tenemos para embeber los gráficos de ClickSense en los mashups, los gráficos más seguros, digo, las formas más fáciles, mejor dicho. Todo esto lo podemos llevar a cabo o lo podemos empezar a desarrollar utilizando herramientas de diseño web, o también ClickSense tiene un apartado que se conoce como DevHub, que no es más que un área de trabajo en la cual tenemos los editores de extensiones, de mashups y de widgets. Este último es el que les comentaba, va a dejar de estar disponible. El Single Configurator, que nos sirve para tener la URL o el iframe de los objetos o de las pestañas que tenemos en nuestros dashboards ClickSense. También tenemos el Engine API Explorer, que es una herramienta que se utiliza para enviar mensajes y ver cómo está respondiendo el motor de Click. Y por otro lado, y fuera del alcance de este webinar, pero se los comento, el ClickView Converter, que se utiliza para pasar de un QW a un QVF. Simplemente subiendo este QW nos va a pasar todas nuestras dimensiones simétricas y visualizaciones como parte de la librería maestra, y del lado de ClickSense pues nada más tendría yo que ir acomodando y rehacer el diseño del dashboard. Si quieren información adicional sobre el ClickView Converter, nos lo pueden dejar en los comentarios para ver si en un próximo webinar o en un taller podemos revisar cómo hacer este tipo de migraciones. Pero por el momento no lo vamos a platicar mucho. Algunos de los casos de uso que se le da a esta integración en mashups es para embeberla, por ejemplo, en un sitio web. Si tenemos, por temas de transparencia, tenemos que publicar la información en un sitio web, se haría con mashups. El extranet o portal también es otro extranet, un portal extranet, perdón, es otro tipo de caso de uso que se le puede dar. Tenemos un portal de clientes o un portal de proveedores que van a que deben consultar su información por medio de analíticos en este tipo de portales. Para aprovechar los gráficos que tenemos en ClickSense, también lo podemos ver en este tipo de aplicaciones. O también en las implementaciones o integraciones OEM o ISV, que son cuando un socio, un partner tiene un software y quiere darle un valor añadido a sus softwares, integran algunos analíticos de ClickSense que ya vengan una especie de plug and play, que vengan en su software, que se pueda simplemente lo desplieguen, lo abran y en la página de inicio ya vengan todos estos KPIs de información de clientes, información de ventas, un resumen de todo lo transaccional que tienen en sus diferentes softwares. Pues para esto también nos puede servir. O si la empresa está pasando por un proceso de negocio de digitalización para cubrir ciertos requerimientos en específico, también suele utilizarse este tipo de implementaciones o de analítica embebida.
Ahora, hemos hablado todo este tiempo de ClickSense. ¿En qué parte entra Click Analytics Platform o QAP? Bueno, cuando nosotros embebamos nuestros gráficos en los portales, en las páginas web de manera libre, desde ClickSense tenemos y necesitamos que cada uno de los usuarios que vaya a consumir esos analíticos también cuente con una licencia, al menos Analyzer o Capacity, para poder consumir estos gráficos. Entonces, supongamos para los 3 casos, extranet, OEM, plataforma o proceso de negocio, que el acceso es un poco más controlado, supongamos que lo vamos a hacer con ClickSense. Si ya tenemos 1000 proveedores, 1000 clientes que van a acceder a consumir sus analíticos, probablemente se vuelva poco costeable por la cantidad de usuarios. Y para la parte de los sitios web pasaría algo similar, pero además si va a ser en un portal público sería prácticamente imposible darles a todos los que vayan a consumir desde la página una licencia, ya que no los conocemos e ingresarían de manera anónima. Para solucionar estas necesidades en específico es que tenemos el producto adicional QAP o Click Analytics Platform, que la diferencia básicamente es que es un producto destinado a la publicación generalmente en páginas web, como les comentaba, o en portales, y la diferencia más notable que tenemos es el tipo de licenciamiento que se les va a dar a los usuarios. En sí ya no es un licenciamiento por usuario, sino es una licencia basada en capacidad y en el consumo. Es decir, yo voy a hacer una recomendación de sizing que va a soportar cierta aplicación. Tengo un aproximado de 1000 usuarios que van a usar esta aplicación al mismo tiempo, o 100 usuarios concurrentes, etcétera. Sobre esta volumetría y esta concurrencia se hace un estimado de hardware, y con este estimado de hardware vemos cuál es el tamaño de este servidor, la cantidad de CPUs que tiene, y con esto se licencia QAP. Ya dejamos de lado el licenciamiento por usuario y solo sería la licencia de consumo. Contamos con todas las herramientas desde QAP, las mismas herramientas de desarrollo como el DevHub, modernas y abiertas, que son las que nos ayudan a crear los mashups y las extensiones. Vamos a ver un listado más adelante. El acceso directo al engine o al motor de Click. Esto es para que los usuarios pues, puedan seguir haciendo selecciones dentro de los dashboards o de los gráficos y puedan seguir haciendo un descubrimiento de datos. La diferencia sería seguir dándoles este dinamismo a los usuarios para que sigan interactuando con las aplicaciones. Si quisiéramos pues una imagen fija, podríamos subir como tal un pantallazo o ocupar otras herramientas como Imprinting, por ejemplo. Entonces, con ClickSense obtenemos toda la parte autoservicio, desde las bibliotecas gobernadas, el diseño responsivo, la creación haciendo drag and drop, arrastrando y soltando, la carga inteligente de datos, y no solo ella, la de burbujitas, sino también lo que tiene que ver con script. Esta parte lo cubre ClickSense, los marcadores, la narración y el User Access Hub. El hub es básicamente de donde ingresamos y elegimos qué vamos a hacer, si vamos a crear una nueva aplicación, si vamos a consultar las aplicaciones que están publicadas, las que tenemos en modo trabajo. Todo esto lo tenemos dentro de ClickSense, pero no existe dentro de QAP. Con QAP tenemos acceso a la librería de gráficos de Click, pero mediante código. No tendríamos esta opción de arrastrar y soltar, sino veríamos el código de los objetos y desde ahí iríamos construyendo nuestros nuevos gráficos. La consola, las APIs abiertas y el motor de Click se conservan dentro de QAP. Para que quede un poco más claro, entonces, ¿qué es QAP y qué es ClickSense? Client Manage o ClickSense en general. Las diferencias notables son en el licenciamiento. Con ClickSense Client Manage teníamos un licenciamiento por usuario nombrado, en donde elegíamos si eran Professional o Analyzer, o iban a compartir una licencia Capacity. Del lado de QAP no nos preocupamos por la cantidad de usuarios, todos entrarían como Analyzer. Si es necesario igual hacer un acceso controlado, se puede hacer, pero no es necesario que cada uno de los usuarios cuente con una licencia.
Además, los usuarios que cubre o el tipo de usuarios que necesitamos o que van a cubrir QAP es únicamente usuarios externos. ¿A qué nos referimos con esto? Con ClickSense Client Manage tenemos licenciamiento Professional Analyzer para todos los involucrados en nuestro negocio, tanto los que son de nuestro mismo equipo, como si necesitamos que algún proveedor acceda a ClickSense o algún cliente o varios clientes entren a nuestros dashboards, se les tiene que asignar una licencia Analyzer o Professional. Del lado de QAP, como no es necesario que se haga esta distinción de Professional o Analyzer, porque todos entran como Analyzer, únicamente es de consumo externo, es decir, para los que van a entrar a un portal web o los externos en un extranet, como un portal de clientes o uno de proveedores. ¿Okay? Esa es la distinción. No contamos con la parte de self-service del lado de QAP. Todas las visualizaciones que queramos construir las vamos a tener que hacer a partir de código. El scripting únicamente está del lado de ClickSense Client Manage, pero QAP necesita consumir un modelo de datos que ya haya sido construido en un ambiente ClickSense. Las diferencias también con el DevHub es que ClickSense Client Manage trae el ClickView Converter y QAP trae todas menos el ClickView Converter. La nota del final es bastante interesante. Todo lo que podemos hacer con QAP lo podemos hacer con ClickSense. La diferencia es que dependiendo de la cantidad de usuarios, en un futuro puede volverse muy costoso y necesitaríamos pues sí efectivamente comprar una licencia por cada uno de los usuarios y no podemos cubrir todos los casos que tenemos en ClickSense con QAP. Si necesitamos que nuestros usuarios, aparte de únicamente visualizar, también puedan desarrollar, puedan aprovechar la parte de servicio de ClickSense, pues eso con QAP no es posible. Esto es un poco acerca de la arquitectura de QAP. Incluye el Clip DevHub, que ya habíamos comentado, la consola de administración, las APIs y SDKs, el modelo asociativo, el motor asociativo de ClickSense, que es el que nos va a dar la indexación de datos y nos va a permitir filtrar sobre todo nuestros gráficos, y también los servicios de soporte o los que componen a ClickSense. Estos servicios son, por ejemplo, el scheduler, el repository, dispatcher, proxy, etcétera, con la finalidad de que si estamos hablando de que vamos a tener una aplicación con un alto volumen de datos y que además van a ingresar muchos usuarios concurrentes, probablemente necesitemos un ambiente también multinodo. Y estos servicios se pueden mantener de manera separada en cada uno de los nodos, ya dependiendo del tipo de arquitectura recomendada para ese caso en específico. El ciclo de trabajo de QAP y de ClickSense en general para montarlo en un portal web es algo así. Primero vamos a crear nuestro modelo de datos en ClickSense. Incluso podríamos utilizar una versión desktop o la versión SaaS para construir nuestro modelo de datos. Una vez que lo creamos, ahora sí empezamos a crear las visualizaciones, ya sea desde ClickSense haciendo drag and drop o mediante las APIs con código. Después insertamos el contenido en la plataforma o en la página. Podemos utilizar el DevHub, podemos utilizar un plugin de Visual Studio o podemos también bajo el IDE de nuestra preferencia. Hasta aquí, si nosotros queremos publicarlo en un mashup, podemos hacerlo sin utilizar QAP, pero como les comentaba, pues sí es necesario que todos los usuarios que vayan a consumir estos analíticos tengan una licencia, al menos Analyzer o Capacity de ClickSense. El siguiente paso ya sería utilizar QAP, pero les comento esto porque si se preguntan, ¿es necesario tener QAP para crear portales? La respuesta es que no, pero se necesitaría autenticación por usuario para poder ingresar. Finalmente, el último paso es migrar lo que construimos en ClickSense, tanto la aplicación como el mashup, migrarlo al servidor donde vamos a tener QAP para que desde aquí y a apunten los usuarios y consuman los analíticos embebidos. ¿Cómo se puede hacer esta integración?
Las maneras más conocidas y más simples es utilizando el iframe, que se puede obtener desde el Single Configurator o desde los dashboards. Vamos a ver durante la demo dónde obtenerlos. También haciendo uso del div tab, la sección de código HTML, o al vuelo, utilizando únicamente código y construyendo los gráficos con librerías como D3, que son bastante poderosas y bastante atractivas a la vista. Estas son las APIs con las que cuenta ClickSense. Las primeras son para embeber y para realizar extensiones. Básicamente estas son las que nos dan todo el poder de maniobrar y de mejorar las visualizaciones con ClickSense. Después tenemos las APIs del lado del servidor, que sirven para la administración de autenticación, seguridad, poder importar usuarios y grupos desde otras fuentes. Si necesitamos también construir un conector que de manera nativa no es soportada por ClickSense a una fuente de datos, se utiliza el API SBX SDK. Y por último, el .NET SDK Reference se refiere a una API que nos permite mandar mensajes y obtener respuestas del motor asociativo de Click. Como les comentaba, para obtener extensiones o mashups, nosotros podemos realizarlas como usuarios si tenemos conocimiento en Java, en HTML, en CSS, no necesario, pero recomendable Require.js, por ejemplo. Pero también podemos acercarnos a algún proveedor que nos brinde este servicio o que ya tenga alguna extensión, pues nada más para comercializar. Pero también podemos entrar al portal de desarrolladores de Click, que es developer.click.com, o también conocido como ClickBranch. En ClickBranch vamos a encontrar extensiones, vamos a encontrar, bueno, ya no widgets, mashups, temas, que nos van a ayudar a mejorar la visualización dentro de nuestros gráficos o también empezar a construir un mashup. Desde aquí podemos ver cómo está formada una extensión, cuál es el código que ocupa, igual para los mashups, ver los templates más básicos y darnos una idea de cómo comenzar a hacer este tipo de desarrollos. Les voy a enseñar 3 aplicaciones finales utilizando este tipo de tecnologías, pero antes de eso me gustaría enseñarles un poco cómo obtener el iframe de los objetos, de las pestañas, desde ClickSense, incluso desde ClickSense SaaS. También cómo comenzar con un mashup, con un template de mashup. Entonces, vamos a empezar por ahí. Este es mi ambiente ClickSense. Vamos a ingresar primero al DevHub. Démosle unos segunditos, ahí está. Para ingresar al DevHub es muy sencillo, solo tenemos que dar clic en estos 3 puntitos desde nuestro hub. Esto es lo que no tendríamos disponible con QAP, o sea, no podríamos crear una nueva app, no podríamos ver los streams, etc. Desde el DevHub vamos a ver los diferentes editores de extensiones, widgets y mashups. También el Single Configurator. El Single Configurator nos va a dar un desplegado de los objetos que tenemos por cada una de las aplicaciones. Y voy a elegir esta. Y aquí vamos a ver la pestaña y el objeto. ¿Okay? Entonces seleccionamos el objeto, por ejemplo, este que es un objeto de texto. Bueno, uno que se vea. Este KPI. Y ya tenemos desde aquí el iframe que podemos insertar en nuestro código o la URL. También podemos hacer uso del iframe de la pestaña completa. ¿Okay? Y ya insertaríamos este iframe de acá. También desde las versiones SaaS, vamos a volver a ingresar. Y desde cualquier ambiente ClickSense, de hecho, cuando nosotros consumamos una aplicación, aquí la tenemos en pantalla, le damos clic derecho
y se nos va a mostrar este menú. Le damos en compartir y luego en insertar. Cuando le demos insertar, nos va a dar de igual modo el iframe. Podemos configurar si queremos que aún siga o permitamos la interacción, de que los usuarios puedan hacer filtrados, habilitar los menús, etcétera, e insertarlo de igual manera. Si utilizamos la versión SaaS, tendrían que autenticarse cada que vayan a consumir el gráfico embebido. ¿Okay? Entonces, regresemos al DevHub, vayamos al editor de mashups. Los editores son muy similares, vamos a tener una vista previa de los objetos y también vamos a tener acceso al código. Voy a abrir un proyecto existente. Este mashup, este template de mashup lo pueden encontrar ustedes en ClickBranch. Y lo único que hay que hacer es seleccionar alguna de las aplicaciones. Aquí ya tengo algunos gráficos embebidos y podemos irlos aumentando. Entonces a mí me interesa tener este scatterplot, lo arrastro, lo suelto y se me va a actualizar y aquí tenemos el scatterplot. De este lado tenemos todos los componentes en cuanto a código que componen este mashup, pero vamos a utilizar esta función autoservicio. Adicional voy a agregar esta tabla. ¿Listo? Y para ver cómo sería o cómo tendrían que ingresar los usuarios ya no tendrían que ingresar aquí al DevHub, sino ingresarían a esta URL y consumirían desde aquí el dashboard. Los mashups también pueden tener o contener más de una aplicación. En este caso ocupé la misma por simplicidad, pero no es necesario que todos vengan de la misma aplicación. Los mashups también tienen otro uso, como utilizarlo como punto único de acceso. Cuando tenemos muchas aplicaciones y queremos ya sea hacer un resumen de ellas o simplemente dar un acceso más personalizado a los usuarios, que vean como si fuera una página web en este punto único de acceso, ellos ingresarían y podrían elegir sus propias aplicaciones. O aquí podríamos consolidar varias aplicaciones. Este es más o menos el aspecto que tendría un mashup básico. Lo estoy haciendo aquí desde la versión del servidor, recordemos ese punto. Este es un mashup sencillo, vamos a ver uno un poco más complejo. El siguiente mashup, si notan, lo primero que me va a pedir son mis credenciales, ¿okay? Porque esto todavía no es QAP, simplemente es ClickSense. Esperemos unos segundos a que despliegue. Y de este lado tenemos una tarjetita por cada uno de los tópicos que componen la aplicación o aplicaciones. Vemos los KPIs más relevantes y desde aquí elegimos el tópico que nos interesa. En este caso a mí me interesa ambiental. Me interesa ambiental y desde aquí voy consumiendo los gráficos que yo construí previamente en ClickSense. Los filtros, de hecho, también pueden tener un aspecto diferente. Puedo tener aquí un apartado de filtros que me ayude a seleccionarlo. Los botones para regresar le dan un aspecto un tanto diferente. Esto sería utilizar las APIs abiertas desde ClickSense y seguir utilizando ClickSense como un medio de licenciamiento o de autenticación. El siguiente ejemplo, vamos a verle aquí, el siguiente ejemplo, esto ya es QAP. Si estuvieron presentes en nuestros anteriores webinars, recordarán que realizamos una aplicación con los indicadores del COVID, la cantidad de infectados, de recuperados por estado, etcétera. Y cuando ustedes visitan este portal no necesitan autenticarse a diferencia del anterior que habíamos visto. Esto sí es QAP. ¿Okay? Entonces tenemos mismo caso, una distribución diferente, pero los objetos siguen siendo como los veíamos en ClickSense. Hasta aquí digamos que es una forma diferente de distribución. El último ejemplo
El último ejemplo es una transformación completa de cómo podemos aprovechar los datos y ponerle un diseño totalmente diferente a lo que conocemos con ClickSense. Este lo pueden encontrar en Click Demos o en Demos Click, se llama, o acceder a click.fortune.com. Y desde aquí, adicional a que es QAP, tenemos un desarrollo web totalmente diferente. Le vamos dando scroll hacia abajo y vemos una pequeña línea de tiempo donde los datos, y este gráfico seguramente es con datos que se calcularon en Click o de un modelo de datos. En este caso no tenemos filtros aparentes, pero conforme vamos dando scroll vemos cómo se va coloreando la gráfica de abajo, y más aún podemos tener este tipo de gráficos que no son de ClickSense o incluso algunas animaciones. Este gráfico de barras lo podemos sacar de ClickSense de manera nativa, pero este tipo de comportamiento y de diseño, que es muy diferente al un dashboard, es lo que podemos lograr gracias al diseño web y a las APIs que tiene Click. ¿Vale? Entonces aquí vemos los diferentes objetos e inversión en tiempo y en recursos de diseño web. Los invito a que visiten Demos Click para que vean esta y más demos respecto a Mashups. La presentación se las vamos a compartir. Aquí también les voy a dejar los links para las demos de QAP. Para el de ClickSense, pues no lo tendrían disponible, necesitan un acceso. Pero pues espero les haya quedado más claro, les haya sido constructiva esta presentación. Por mi parte sería todo y listo. Sí, hasta luego.